Hoy vamos a tocar el capítulo de Juan, capítulo 18, desde el versículo 38 hasta capítulo 19, versículo 16. Porque si ustedes revisan los evangelios y los capítulos anteriores, 18, 17, ustedes van a encontrar que Jesucristo estuvo sometido a un juicio espiritual. Los mismos sacerdotes, ¿verdad? Caifás y otros sacerdotes lo sometieron a juicio porque él, según los sacerdotes del pueblo de Dios, decían que Jesús se estaba haciendo pasar o se estaba autollamando hijo de Dios, y para ellos eso era una blasfemia. Por lo tanto, el día de hoy hablaremos sobre el camino a la cruz. Es ese momento donde Jesús es sometido al juicio civil, en la cual aprenderemos, y esto nos llevará a una reflexión que no debe dejarnos quietos, una reflexión que nos debe inquietar en esta mañana en el Espíritu de Dios, porque esa es la forma en la cual los hijos de Dios oyen la palabra de Dios, pero también la ponen en práctica. No solamente nos quedamos como oidores de la palabra, sino también como hacedores de la palabra de Dios. Y en este juicio civil, mis hermanos, Jesús va demostrando todos sus atributos al igual que Dios Padre. Recordemos que como cristianos, como creyentes, una parte fundamental de su fe es creer que Cristo no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Es Dios mismo. Y esa es una de las cosas muy importantes que a través de estos pasajes no solamente vamos a ver esos atributos que le corresponden a Dios Padre, pero que Cristo también las tiene, y que son el atributo de la omnisciencia. Él conoce todo, Él lo sabe todo. A Él no se le puede ocultar absolutamente nada, porque Él vive en un tiempo eterno. Nosotros vivimos por periodos de tiempo, pero Él vive en un tiempo eterno. Él es omnisciente, Él es omnipotente, nada es imposible para Cristo. Él es sabio, tiene esa sabiduría que viene de Dios. Y ante los líderes religiosos y las autoridades romanas, es eso lo que nos debe provocar el día de hoy una reflexión. Yo simplemente quiero pensar en esta mañana que no hemos venido por rutina, que no hemos venido por tradición, que hemos venido porque necesitamos seguir alimentándonos y fortaleciéndonos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor entonces. Mis hermanos, vamos avanzando en este tiempo de recordar el sacrificio de Jesús. Vamos avanzando ese momento en que se decide el destino de Jesús allí en Jerusalén. Y la pregunta sería, si la decisión de enviar a Jesús a la cruz del Calvario es una decisión humanamente autónoma, o es una decisión divina, soberana por parte de Dios. Eso también es importante. Esta semana es Semana Santa, pero debemos entender o debemos llegar a la conclusión: ¿por qué sucedió esto? Porque los hombres dirigieron todo esto por su odio y su venganza y su poco entendimiento espiritual, o es que era plan de Dios, un plan soberano de Dios, que así debía suceder. Porque todo depende de eso. ¿Saben por qué? Porque si pensamos que solo los hombres hicieron lo que hicieron, bueno, esta semana estaremos preocupados. Entonces, para que yo no me parezca tan malo como ese hombre que hizo eso, como esos romanos que hicieron eso, entonces no voy a comer bistec. Solo voy a comer bacalao. No digo pescado porque el bacalao está más barato que el pescado. Esta semana no voy a hacer nada, ¿verdad? Que me han enseñado desde los tiempos de la tradición.
Por eso hay que tener cuidado, porque no solamente esta semana una persona debe caminar de repente acongojado y pensando en el sacrificio de la cruz de Cristo, pero mis hermanos, el sacrificio de Cristo no quedó solo en la cruz, porque tenemos un Cristo resucitado. Por lo tanto, es necesario que podamos aclarar ciertas cosas a través de estos pasajes. Es necesario responder, como digo, esa pregunta. ¿O fueron los hombres o fue Dios Padre? Las Escrituras tienen la respuesta. Y las Escrituras nos revelan que aunque el sacrificio de Jesús en la cruz fue el plan determinado y eterno de Dios, no excluye la responsabilidad de los hombres. Aunque fue un plan eterno de Dios, no excluye la responsabilidad de los hombres. Así que entremos de una vez a las Escrituras, versos del 38 al 40. Y ahora tengo dificultad por los globos que no las puedo ver, pero las voy a leer directamente desde mi Biblia, ya que es la misma versión. Usted tiene Reina Valera, aquí está Nueva Versión Internacional, así que no se sorprenda si algunas cosas son diferentes, pero en el contexto, en las palabras, es lo mismo. Así que, por si acaso, para que usted sepa que nosotros estamos usando en la pantalla ahora mismo Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios en el capítulo 18, el 38 hacia adelante. Dice lo siguiente. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilatos. Anteriormente ya habían tenido una conversación Jesús con Pilatos. Pero dice, ¿eres tú quien dice que soy rey? Dice, ¿y qué es la verdad?, le preguntó Pilatos. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente y Barrabás era un bandido. Vamos a dejarlo allí porque queremos mirar, gracias mi hermano, queremos mirar claramente lo que nos puede revelar estos versículos. Y en estos versículos está sucediendo que Pilato regresa al pórtico donde se presentaba públicamente, ¿verdad?, delante de todo el pueblo. El pueblo estaba reunido, así como estuvo reunido cuando Jesús entró a Jerusalén. Así también en este momento está ese mismo pueblo está reunido, pero haciendo todo lo contrario a lo que hizo cuando Jesús entró a Jerusalén. Aquí vemos claramente que la multitud va aumentando. Van aumentando, los puertorriqueños siguen adelante, ¿verdad? Van aumentando. Los peruanos y los cubanos, de eso nos identificamos nosotros los latinos, ¿verdad? ¿Y por qué hay tanta gente? Vamos para allá a ver qué es lo que está pasando. Mis hermanos, la multitud aumenta. Y Pilato dice, yo no hallo en él ningún delito. Prácticamente Pilato está diciendo, yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Yo no le encuentro ninguna culpa. ¿Y saben qué, mis hermanos? Quizás ya Pilatos estaba advertido por su propia esposa. Esposos, ¿cuántos son casados aquí? Levanten la mano. Bueno, muy bien, esposo. Ojo, que a veces Dios habla a través de las esposas. Así que cuidado con eso. Mi hermano, ¿qué dice Mateo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con este justo, pues por causa de él, hoy he sufrido mucho en un sueño. Parece que la esposa que le envió ese mensaje a Pilato, a su esposo, es por eso que Pilato estaba como siendo, estaba siendo, pues convencido por su propia esposa que Jesús es un justo, que no hay que acusarlo de nada. Y Pilato tenía el poder para acusarlo o no. Entonces, mis hermanos, nos ponemos a pensar
que Pilatos estaba prácticamente defendiendo a Jesús. No existe ni crimen ni razón para acusarlo. Pero mis hermanos, Pilatos estaba convencido de que Jesús no representaba ningún peligro para la sociedad. Sin embargo, lo irónico en aquel momento fue que la multitud, ¿qué le exigía a Pilato? Cumplir con el indulto en tiempo de Pascua. ¿Cuál era esa tradición? Poner en libertad a un prisionero, a cualquiera que el pueblo decidiera. Es interesante esa parte. ¿Por qué? Porque mientras que Pilato estaba convencido que Jesús era justo, que no encontraba ningún delito en él, el pueblo reclamaba la costumbre y la tradición de que liberara a un preso o que liberara a un criminal, como era costumbre en el tiempo de la Pascua. Y qué irónico es este pasaje en ese sentido, porque mire lo que sucede en ese momento que lo relata Marcos, capítulo 15, versículos del 6 al 11. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, hablando de la autoridad de Roma, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pilato quería soltar a Jesús. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. Mis hermanos, jefes de los sacerdotes, el pueblo, era el pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios. Era el mismo pueblo de Dios que quería crucificar al mismo Dios, al mismo Hijo de Dios. Eso es lo irónico de este tiempo de Semana Santa. ¿Hasta dónde llega la maldad del ser humano? ¿Hasta dónde la maldad o el pecado existe en cada corazón humano? ¿Hasta dónde llega la maldad del ser humano? Pilato se ve obligado a presentar a dos candidatos para ver quién van a liberar. Presenta a Jesús y presenta a Barrabás. Quizás Pilato esperaba que el pueblo recordara que hace unos días atrás alababan a la entrada de Jesús a Jerusalén diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora no dicen Hosana, sino más bien libera a Barrabás. Y más adelante dice: crucifícalo, crucifícalo. Qué cambio tan radical, ¿verdad?, en el corazón de los hombres. Por eso que insistimos en esta iglesia. La fe no se puede sostener por las emociones. La fe no se puede sostener por los feelings, porque los feelings son temporales, pasajeros, efímeros. La fe se sostiene por la verdad de la palabra de Dios. Solo así podemos sostener una fe, y solo así nuestro hermano Jaime puede sostenerse en este tiempo tan difícil de enfermedad, solo por la palabra de Dios. Mis hermanos, los feelings, los sentimientos son parte de nuestra humanidad, pero no es el medio para sostener nuestra fe. Por lo tanto, aquí vemos a un pueblo que mientras anteriormente habían recibido a su Señor, ¿verdad?, a su Rey, con toda exaltación, ahora están pidiendo que ese mismo Rey sea crucificado. ¿Y quién es Barrabás? ¿Usted entiende quién es Barrabás? Vamos a poner en la palabra de Dios para que nos diga. Ya nos ha estado adelantando. Es un insurrector, ¿verdad? Es un criminal. ¿Qué más nos dice acerca de Barrabás, mi hermano? Dice: a Barrabás lo habían metido en la cárcel. ¿Por qué? Por una insurrección en la ciudad y por homicidio.
Jesús no había matado a nadie, ni tampoco había sido un rebelión, un rebelde, un revolucionario. Pero para el pueblo, este es el hombre que había que liberar. Este es el hombre que había que liberar, y no a Jesús. ¿Hasta dónde llega el fanatismo de la religiosidad? Por eso yo digo, la religiosidad no nos va a llevar a ninguna parte. O nos va a volver legalistas, o simplemente va a desanimarnos en la fe. La religiosidad no nos lleva a ninguna parte. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Espero que usted esté aquí porque a usted le cae bien la palabra de Dios, no porque le cae bien el pastor. Es por la palabra de Dios que debemos estar siempre en cualquier lugar donde se predique la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Mis hermanos, aquí está. Ese es el Barrabás. El pueblo escogió a Barrabás, Mateo 27:20. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Miren, la multitud, el pueblo de Dios, está pidiendo que suelten a Barrabás y que ejecuten a Jesús. Y esa elección injusta, por supuesto, para nosotros, perversa, estuvo de acuerdo, ¿sabe con qué? Con el decreto soberano de Dios de la cruz del Calvario para perdón, salvación y vida eterna. Es interesante esa parte, porque aunque fue una elección injusta y perversa por parte de los hombres, estuvo de acuerdo con el decreto y la providencia de Dios. Un injusto debe ser liberado a fin de que Jesús, el justo, pueda ser crucificado. Un injusto liberado para que el justo pueda ser sacrificado. No puede haber, de lo contrario, la liberación de un injusto mientras un justo no vaya a ser sacrificado. Es por eso que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque nacimos injustos. Nacimos, yo sé, mi hermano, usted le corta la grama gratis al vecinito, usted le ayuda a cruzar la pista a las personas. Yo sé que todas esas bondades es parte de nuestra humanidad, pero nacimos injustos. Y el único que nos hace justo es Dios Padre, siempre en cuando pongamos nuestra fe en el justo que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Sigamos avanzando. Mis hermanos, Juan 19, del 1 al 11. Vamos a ir del 1 al 3 primero, gracias. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. ¡Qué sufrimiento!, ¿no? ¡Qué humillación! El Hijo de Dios siendo humillado, burlado, ¿verdad? Golpeado, azotado, maltratado. De verdad que es una humillación terrible para un Dios 3 veces santo. Los azotes eran una tortura. Se dice que eso que usaban los romanos eran azotes de mango de madera corto, del cual se habían sujetado varias correas de cuero y en cuyos extremos colgaban trozos de plomo o bronce y trocitos afilados, ¿verdad?, de bronce y de plomo. Y cuando esos azotes se administraban en el cuerpo de alguien, mis hermanos, esos destrozos en el cuerpo eran tales que quedaban hasta las venas descubiertas y las arterias se podían ver. Y a veces incluso se veían las entrañas y los órganos internos. Yo no quiero escandalizar a nadie con esto, pero debemos describir lo que era. Así era la tortura de los soldados romanos ante un criminal ya condenado hacia la muerte. Había que maltratarlo y había que torturarlo antes de enviarlo a la cruz. Y algunos exégetas comentan que Pilato ordenó esa flagelación, esa tortura para motivar la compasión de sus acusadores. A ver si se compadecen. Lo mando a azotar.
Y después lo voy a traer a ver si el pueblo se compadece y lo deja libre a este inocente que no tiene la culpa de nada. Mis hermanos, los comentaristas bíblicos llegan a esa conclusión por las siguientes razones. Número 1, ¿qué dice el pasaje 19:4? Dice, Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Pilato es el único convencido de que Jesús no tiene culpa de nada. El gobernador trataba de despertar la compasión hacia el prisionero. Y uno se puede imaginar a Jesús después de los azotes, cubiertos, ¿verdad?, de llagas, moretones horribles, ronchas y todas las cosas que puede haber producido en su cuerpo. ¿Y qué dice el pasaje 19:12? Dice, desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente. O sea, Pilato siempre intentó liberar a Jesús, pero el pueblo no se lo permitió. El pueblo de Dios no se lo permitió. Los religiosos no se lo permitieron. ¿Y sabe qué, mi hermano? Debe tenerse presente que ese sufrimiento, como dice Isaías, el sufrimiento del varón de dolores, revelaba el propósito vicario de Cristo. Él tenía que sufrir para que nosotros tengamos perdón, salvación y vida eterna. Para que todo el que pone su fe en Cristo pueda tener perdón, salvación y vida eterna. ¿Qué dice Isaías 53:5? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Yo sé que este pasaje muchas veces se usa para una persona que está enferma, que está atravesando una enfermedad. Pero el contexto en realidad no es tanto para un enfermo. Es para entender el sufrimiento de Cristo a favor de quienes creemos en Él. Y cuán grande es el beneficio del sufrimiento de Cristo para la vida de un pecador arrepentido. Ese es el contexto de Isaías. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sanados del alma, sanados del alma. Mis hermanos, mis hermanas, realmente, como dije, hoy debe llamarnos a una gran reflexión el sacrificio de Cristo. Porque esa flagelación fue seguida de una coronación de tallos con espinas, saludos burlones en el patio del pretorio. Con esa imagen de la corona de espinas nos podemos transportar a Génesis. Esta es una iglesia que entiende la unidad de las Escrituras. Vayamos a Génesis. ¿Qué es lo que dice Génesis? Al hombre le dijo, cuando Dios decretó el castigo al hombre después de haber caído en pecado, ¿qué le dijo? Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espina y comerás hierbas silvestres. Mi hermano, mi hermana, este decreto tiene cumplimiento total en Jesucristo. En Jesucristo, quien llevó la maldición en sí mismo. Entendemos que Cristo fue maldito en el momento de la cruz del Calvario para que nosotros, los que habíamos nacido con maldición por nacer pecadores, podamos ser libres. Mis hermanos, con esa obra de sacrificio en la cruz, no solo se cumplirá la promesa de liberar a la naturaleza, a la tierra, a esta creación de esa maldición que recibió el día que Adán pecó, sino que también Dios cumplirá su promesa a todo aquel que cree en Jesucristo. Vamos a tener cielos nuevos, tierra nueva. Estábamos en el estudio bíblico o con otra persona bromeando. Yo solo le pido al Señor una chocita pequeñita con mi esposa, aunque dicen que en el cielo ya no seremos esposos. Bueno, voy a estar muy triste por eso. De repente ella estará contenta, pero yo voy a estar triste, ¿verdad?
Pero yo solo quiero una chocita pequeñita donde pueda seguir leyendo y donde pueda seguir tomando café al lado de un río. Eso es todo. Porque como va a ser cielo nuevo, tierra nueva, ya no va a haber inundaciones. Así que por lo tanto estaré contento en una chocita que el río ya no se lo va a llevar. Mi hermano, por Cristo la tierra será nuevamente bendecida. Saldrá de la maldición para la bendición. Nuevos cielos, nueva tierra. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, también no habrá condenación para nosotros los que hemos creído. Romanos 8 del 21 al 23. Miren lo que nos toca, mis hermanos, o que le toca a la creación. De que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. La creación será liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar ¿qué? La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo que es corruptible, para que pase a ser un cuerpo incorruptible, donde no habrá ni caberá ni una mancha de pecado. Mis hermanos, Juan 3:18, ¿qué dice? El que cree en él, Juan el evangelista está diciendo, el que cree en él, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y todos los que nacen en este momento en el hospital, están naciendo muchos niños hermosos, coloraditos, rosaditos, lindos, da ganas de agarrarlos. So cute, ¿no? So cute. Oh, so cute. Pero hay que hablarle de Cristo cuando empiecen a entender. ¿Sabe por qué? Porque nacieron condenados. Porque nacieron con el pecado y son objetos de la ira de Dios. También objetos de la gracia común, pero hasta que no reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador, según las Escrituras, seguirán en un estado de condenación. Nos toca hablar, nos toca ser evangelistas y empecemos con nuestras propias familias. Si nuestros hijos tan grandes son necios, ya no entienden, bueno, ataque a los nietos. Ataque a los nietos para que se recuperen. ¿Quieres una pizza? Muy bien, vamos a sentarnos a orar y a alabar al Señor, o vamos a leer un versículo bíblico y después te doy toda la pizza que tú quieras. Mis hermanos, mis hermanas, esto es serio. Esto es muy serio. Vayamos a los versículos del 4 al 7 de Juan, capítulo 19. Ahora estamos en Juan 19. Dice, Pilato volvió a salir. Y se ve que Pilato quería liberar a Jesús, porque salió hasta 3 veces para ver si el pueblo se compadecía y liberaba a Jesucristo. Y dice, aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias se compadecieron. No dice se compadecieron, ¿verdad? Dice, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron en voz de cuello, crucifícalo, crucifícalo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Ahí está la religiosidad. Se sabe que muchas personas han sido tan religiosas, después que han estado tan sumergidos al evangelio, que se terminan siendo judaístas. De pronto aparecen con su manto y sus cositas, ¿verdad? Como que sí. Y yo le digo, pero ¿por qué tal cambio? No entiendo el cambio. Es que así estoy más puro. Así puedo vivir mejor el Antiguo Testamento. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, Pilato, ante los ojos del pueblo, a Jesús, cubierto de heridas profundas, con sangre que le corría por la cara. Creo que tengo una foto ahí de una película. Pero
estoy seguro que el rostro de Jesús de repente quedó peor que este. De repente quedó peor. Usted sabe lo que es la tortura romana. Infórmense para que puedan entender la dimensión del sufrimiento de Jesús. Quizás el rostro de Jesús estuvo peor que el de este. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Aquí vemos una imagen de corona de espinas, ¿verdad? Profunda sobre su cabeza, con sangre que le corría por la cara, por el cuello, por la espalda, esa horrible corona todavía en su cabeza, el manto de púrpura todavía sobre sus hombros. Entonces Pilato exclama: he aquí el hombre. Parece que Pilato quiso decir: ya ha sufrido lo suficiente. Ya ha sufrido lo suficiente. Es necesario infligirle más castigo a esta persona en la que no he encontrado ninguna falta. Es necesario que lo siga torturando más. Yo lo que quiero es liberarlo, quizás decía Pilato. Pero ya es suficiente. ¿No es esto suficiente? Pero Pilato, quien reclama constantemente, no puede. Porque el odio del pueblo de Dios, el odio del pueblo de Dios es más grande. Jesús tiene que ser sentenciado y tiene que ser sacrificado. Ahora la pregunta es: ¿cómo un Dios justo? ¿Cómo ese Dios justo, ese Dios lleno de amor, puede permitir semejante cosa a su Hijo? ¿Por qué Dios puede permitir semejante cosa a su Hijo? Hay solo respuesta en las Escrituras. ¿Qué dice Isaías 53 del 6 al 7? Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor, esa palabrita pero, ¿verdad? Pero el Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Gloria a Dios. Según la promesa, gloria a Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham se está viendo el día de hoy. Miren, ustedes son el resultado de esa promesa. Somos el resultado si hemos puesto a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La promesa no terminó cuando murió Abraham. La promesa continuó en Cristo Jesús, y aquí se ve revelado la promesa de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, leamos ahora Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. Porque necesitábamos saber por qué ese Dios justo pudo haber permitido tal cosa. ¿Qué dice? Este fue entregado. El domingo pasado dijimos: a Cristo no lo apresaron, Cristo se entregó. Porque antes que llegaran los soldados, Él mismo salió al encuentro de ellos. ¿Sabe qué? Este pasaje dice: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron, dice Pedro, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y es por eso que hoy alabamos a un Dios vivo. Cristo vive, y hoy recordamos su sacrificio por el amor a nosotros. Mis hermanos, qué cosa tan preciosa saber que fue plan de Dios. Porque decimos que Dios es sabio, Dios sabe lo que hace. Y entregar a su Hijo unigénito,
al más engreído, como yo sé, mis hermanos, ustedes son padres, no me digan, siempre, si hay 2 o 3 en la familia, siempre usted tiene un favorito, ¿verdad? Siempre tiene un favorito. No debería ser, pero es el pecado, es la tendencia pecaminosa nuestra. Siempre tenemos un favorito, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, parece ser que lo que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo somos los favoritos de Dios, porque prefirió amarnos a nosotros y mandar a la cruz a su propio Hijo. Qué cosa tan tremenda. Mi hermano, mi hermana, vamos a seguir adelante porque no sé, el día de hoy creo que el Señor nos está confirmando muchas cosas, porque Pedro aquí está resaltando que la cruz es el plan divino, pero no exime de responsabilidad a los hombres. Era el plan de Dios eterno, del Dios trino, y los representantes del pueblo afirmaban. ¿Qué decían en el versículo 7 los representantes del pueblo? No está ahí, pero aquí está. ¿Qué decían los representantes? Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. ¿Qué tal? O sea, yo no quiero usar una palabra grotesca, mis hermanos, contra ellos, pero es que ellos tenían la revelación. Ellos tenían el Torá, ellos tenían por lo menos parte de las antiguas escrituras. Es que no podían, su religiosidad no les dejaba entender. Su religiosidad ponía de lado a Jesucristo, como en muchas iglesias el día de hoy. Jesucristo está en un rincón o a veces ni lo dejan entrar para exaltar otras cosas que no sea Él. Y entonces, ¿qué comunión con Dios tenemos sin Cristo? No entiendo. O a veces solamente se exalta al Espíritu Santo. Pero ¿por qué? Si el Espíritu Santo no estuviera, por nuestra fe en Cristo. Démosle el crédito a quien se merece el crédito. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y es nuestro Rey y Salvador. Mis hermanos, era el plan eterno. Era el plan eterno de Dios. Juan 10 del 36 al 38. ¿Por qué acusan de blasfemia? Aquí Jesús está defendiendo, antes del juicio y de todo, se está defendiendo de los fariseos que lo acusaban. Dice, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Lo que hizo Cristo solo lo puede hacer el Padre. Y si solo lo puede hacer el Padre, Cristo es Dios mismo. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas. Mis hermanos, hay tanto, por eso digo, hay tanto en estos pasajes que estamos estudiando que nos hacen entender ese mundo que sale directamente de las Escrituras, para no entrar en confusiones. Vamos a leer ahora, mi hermano, lo que dice el verso del 8 al 16. Ya estamos terminando porque era hasta el versículo 16. Dice, al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandarte a que te crucifiquen? ¿Y qué le dice Jesús? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Se refería a Judas y a los del pueblo que lo entregaron. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Chantajistas encima, ¿no? Chantajistas. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal y en un lugar que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera,
fuera, crucifícalo. Vociferaron el pueblo, ¿no? Se supone. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Aquí vemos hasta ese corazón de Pilato, ¿verdad? De entrar en contienda con el pueblo. Porque Pilato sabía que les iba a doler al pueblo cuando escuchen, aquí les entrego a su rey. A su rey. Eso era una ofensa para los judíos. No había ningún rey humano para ellos. Solamente el que saldría de su propio pueblo. Pero mis hermanos, ya estoy terminando. Porque aquí Pilato debía saber que su autoridad fue delegada por Dios. Y aunque no acepte las palabras de Jesús como verdad, no lo exime de culpa delante de Dios. Y aquí hay otra cosa importante. Y lo hemos venido diciendo con nuestro hermano José, trajo el mensaje la otra vez. Porque hemos entrado en este dilema de que si nos imponen ciertas leyes, que si nos obligan ciertas cosas. Yo entiendo que en nuestra humanidad no queremos muchas veces que nadie nos diga lo que vamos a hacer. Pero hay autoridades. Y ahora entendemos que las autoridades, sea quien sea, porque aquí no se trata de colores, de partido, sea quien sea, es porque Dios lo ha permitido. Porque nada se mueve sin la voluntad de Dios. Ahora, porque puso a una persona anteriormente, vamos a decir que Dios es republicano, claro que no. Y porque permitió que hoy hubiera otro, vamos a decir, ay, es que Dios ya se cambió de partido, ahora es demócrata. No, Dios no tiene partido. Pero nada se mueve sin la voluntad de Dios y por un propósito. Está en nosotros saber cuál es el propósito por la cual tenemos a alguien el día de hoy que de repente yo no estoy contento, no lo comparto, pero tengo que aceptar que fue por soberanía y voluntad de Dios para un buen propósito o para el propósito que el Señor decida. Por lo tanto, nos toca orar por el burrito y nos toca orar por el elefante, ¿no? Bueno, nos toca orar porque a final de cuentas vivimos en este país y nos toca orar por ellos. Sea quien sea, Dios lo ha permitido. Mis hermanos, mis hermanas, esta situación nos lleva ahora a ver que hasta el mismo sacerdote, el sumo sacerdote llamado Caifás, actuaba con conocimiento, pero sin embargo, seguro que él era parte de esa voz que decía, crucifícalo, crucifícalo. Pasemos a los versículos 14 y 15, mi hermano, el que sigue. A ver, el anterior entonces, por favor. Sí, ahí déjalo. Los sacerdotes y el pueblo sintieron gran molestia de la afirmación de Pilato. Por eso respondieron despectivamente, fuera con él, sácalo de una vez, vamos a crucificarlo, ya no soportamos más esta humillación de que se nos presente a este hombre como nuestro rey. Y por lo tanto, lo que hemos leído en Juan, ahora sí, en Juan 38, 40, y con esto vamos a cerrar, es algo que nos debe importar muchísimo el día de hoy. Porque solo así nos podemos ubicar en el lugar que nos corresponde. Porque a veces actuamos de una manera tal que parece que Dios es nuestro esclavo, nuestro siervo, y nosotros somos los que mandamos y demandamos a Dios lo que tiene que hacer. Pero esto nos va a ubicar en el lugar correcto. Porque dice la palabra, dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? No, dice el pueblo, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente y Barrabás era un bandido. Mis hermanos, nosotros observamos que Barrabás estaba programado para recibir la pena de muerte por su crimen. Claro, ya estaba programado para morir. Estaba preso. Solo faltaba hacer cumplir lo que la ley decía. Había que matarlo.
Y los 4 evangelios afirman que debido a la elección de la multitud, Barrabás es liberado y se salva de ir a la cruz. Barrabás iba a ir a la cruz. Ustedes saben que la cruz era para los peores de los criminales. Pues la cruz le correspondía a Barrabás. Pero Barrabás es liberado, ¿verdad? Y se salva de ir a la cruz. Imaginemos esa escena por un momento. Ayuden. Vamos a imaginarnos esa escena. Supongamos que somos testigos de todo eso, que estamos por ahí caminando. Barrabás sabía que era culpable. Claro que Barrabás sabía que era culpable. Sabía que merecía la muerte. Claro que sabía que merecía la muerte. Sabía que el tiempo de su condenación ya había llegado. Claro que lo sabía. Pero en vez de ser enviado a la cruz, ¿qué le dicen los soldados? En vez de que Barrabás salga de su celda y sea llevado a la cruz, ¿qué le dicen los soldados? Barrabás, levántate, vete, ya eres libre, Barrabás. Levántate, Barrabás, vete, ya eres libre. Jesús será ejecutado en tu lugar. Barrabás, te puedes ir. Se dice que el monte Calvario se puede distinguir desde cualquier punto de Jerusalén. Yo nunca he estado en Israel, pero se dice que el monte Calvario se puede distinguir desde cualquier punto de Jerusalén. Entonces podemos imaginar a Barrabás, el criminal, ¿verdad? El que ha matado gente, el que estaba condenado para ir a la cárcel y que no solamente eso, sino condenado para ir a la cruz. Vemos a un Barrabás libre, caminando por las calles de Jerusalén, mirando de lejos que están colgando a ese que ha sido puesto en mi lugar. Y Barrabás dirá, estoy vivo porque Jesús murió en mi lugar. Mis hermanos, los 4 evangelios narran este momento en la vida de Barrabás. Y no precisamente para entretenernos, sino que esa experiencia de justificación y de salvación se ve en esa libertad de Barrabás. Porque es lo mismo que ha ocurrido con nosotros. Discúlpeme si en este momento nos vemos como Barrabás todos nosotros. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que fuimos antes de que Cristo venga a nuestras vidas. Fuimos Barrabás. Tuvimos la misma culpa que Barrabás. El día de nuestro juicio, cuando estemos sentados o cuando estemos ante un Dios completamente santos, sabremos profundamente que somos culpables y dignos de castigo. ¿O no? Cuando partamos de este mundo siendo creyentes, sabemos que somos culpables, que de repente no somos dignos de haber alcanzado la perfección de santidad. Pero lógico, ¿quién la puede alcanzar? Nadie la puede alcanzar, solo Jesucristo. Ahora sí, si alguien piensa que ya alcanzó la perfección de santidad, bueno, mi hermano, lo felicito. Ya no necesita venir a la iglesia. Es más, ya no necesita ni a Cristo. Pero sabemos que no es así. Por eso el día que estemos en el juicio, ¿verdad? Estaremos preocupados de repente, porque podremos decir nosotros que no somos dignos, que de repente somos más bien dignos de castigo. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables. Pero incluso podemos anticipar que caeremos de rodillas, de terror y de miedo, porque sabemos lo que hemos hecho. Pero en cambio, podemos escuchar al juez, que es Jesucristo mismo. ¿Sabían que el juez va a ser Jesucristo? Podemos escuchar al juez diciendo palabras similares a Barrabás. Cristiano, levántate y ve libre. Levántate y ve libre. Jesús ha sido ejecutado en tu lugar. Te puedes ir. Podemos imaginarnos, nosotros podemos imaginarnos caminando por las calles de Jerusalén, calles de oro y mar de cristal, dice el corito, ¿verdad?
¿Y sabe qué? Pensando en la cruz nuevamente y decir, nosotros diremos, soy salvo porque Jesús murió en mi lugar. ¿Se dan cuenta? Soy salvo porque Jesús murió en mi lugar. Jesús se entregó para recibir el castigo por nuestros crímenes. Por lo tanto, ya estamos justificados y santificados ante Dios por lo que hizo Cristo. Y la Biblia dice claramente que toda persona enfrentará el juicio. Toda persona, pongamos Apocalipsis, toda persona enfrentará el juicio. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay dos grupos de personas aquí. Todos se presentan ante el juicio, pero es tiempo para juzgar a los muertos de manera espiritual, a los que nunca aceptaron a Cristo, siguen muertos, y de recompensar a tus siervos los profetas. ¿Y sabe quiénes son los profetas? No solamente Jeremías, Isaías. Todo aquel que no dice, Dios me dijo que te diga. No. Los que digan, así dice el Señor. ¿Y dónde dice el Señor? Y usted le muestra la palabra donde lo dice, entonces usted es un profeta. Porque los profetas son los que anuncian la revelación de Dios. Y qué interesante que en nuestra época los profetas son diferentes a los profetas del Antiguo Testamento. Porque a los profetas del Antiguo Testamento los odiaban. El pueblo no los quería ver. Los odiaban de verdad. Pero los profetas de hoy los quieren. Es más, pagan para que vengan a decirles algo. Pagan su entrada para que el profeta les diga algo. Ahora, si es un profeta, que me hable lo que dice la palabra. Si la palabra dice eso, entonces tampoco es palabra del profeta, es palabra de Dios. Entonces, recompensará a sus siervos los profetas. Si usted anuncia la palabra, usted anuncia el evangelio, usted también es un profeta, con la definición correcta de lo que es profecía. No es adivinación, ni tampoco es, ¿verdad?, predicción de algo. Eso será el zodiaco, eso lo dejamos para los que están en la astrología. Pero mi hermano, mi hermana, no solamente habla de los profetas, habla de los santos. Y todos los que estamos en Cristo somos santos. No porque yo me veo como santo, porque a veces me equivoco, digo, ay, yo soy santo. Es que santo es solamente uno perfecto. No, santo, ¿qué es santo? ¿Qué es ser santo? Apartado para Dios. Para que Dios obre en tu vida. Eso es ser santo. Y por lo tanto, si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted es santo. Ahí está hablando la palabra. Y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen en tu nombre. Ese es el día del juicio. Mi hermano, mi hermana, ¿qué más nos dice acerca del día de juicio? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Qué es hacer cosas buenas y qué es hacer cosas malas? Ya ustedes son adultos, ya saben lo que es hacer cosas buenas, ya saben lo que es cosas malas. Ahora, una cosa es lo que usted entienda como bueno y otra y lo que entiende como malo, pero otra cosa es qué es bueno para Dios. Cómo Dios entiende lo que es bueno y cómo Dios entiende qué cosa es malo. Y déjeme ayudarlo. Si usted realmente quiere irse a su casa tranquilito, descansar esta noche que ha hecho lo bueno, debe considerar 3 cosas. Número 1, que todo lo que hace el día de hoy, lo hace por su fe en Jesucristo. Número 2, todo lo que va a hacer el día de hoy, usted lo hace de acuerdo al mandato de Dios. Y número 3, para que eso sea bueno y yo descanse tranquilito, número 3, que lo que usted hace el día de hoy sea para la gloria de Dios y no para su gloria. Entonces sí hizo algo bueno. Y como Dios sabe que no somos perfectos,
aunque se haga 2 puntos de los 3 que hemos hablado, por fe en Jesucristo, basado en la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Eso es hacer cosas buenas para Dios. Porque para nosotros hacer cosas buenas es darle dinero a un pobre, llevarle una comidita al necesitado. Eso es bueno desde el punto de vista humano. Pero cuidado, que usted lo puede hacer por conveniencia. Cuidado, que el corazón es engañoso y la motivación no es por un amor sincero a la persona, sino para que me aplauda y para que me diga qué vecino que tengo. Cuidado con confundir lo que nosotros entendemos como definiciones de bueno y de malo y qué es lo que Dios entiende como definición. Y seguimos en el juicio, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Bueno, 1 Corintios 4:5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Mis hermanos, ¿qué dice? En ningún momento dice que los creyentes serán condenados en el día del juicio final. No dice que los creyentes, los que han puesto su fe en Cristo, serán condenados. Dice, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda, como dice otra traducción bíblica. Pero acá hay algo muy importante, mis hermanos, porque debemos reconocer que nos reconforta a nosotros el regreso de Cristo. ¿De verdad usted se goza de saber que Cristo viene o está con miedo? Es que me va a agarrar mal parado. Yo todavía no estoy preparado. Déjame gozar un ratito más. Los merengues, las salsitas tan buenas. Y el cuerpo, yo soy latino, Señor, y tú sabes. ¿Vamos a comparar la salvación con una salsa? Por favor. Ahora sí, como dije yo, una salsa que tenga una letra bonita, ¿verdad? Una letra que por lo menos hable de las cosas de la vida, unas cosas buenas, ¿no? Pero, bueno, mejor cambiamos de tema. Quiero dejarles con esto, porque ¿qué te reconforta el regreso de Cristo, que viene a juzgar a vivos y a muertos? En toda mi angustia y persecución, dirijo mis ojos al cielo y espero con confianza como juez al que ya ha sido juzgado en mi lugar ante Dios. Y por lo tanto me ha quitado toda maldición. Condenará a todos sus enemigos al castigo eterno, pero a mí y a todos sus elegidos nos llevará con él a la gloria del cielo. ¿Cuál es la seguridad de que Cristo viene? ¿Usted cree que la salvación se originó por lo que usted hace o por lo que el Señor decidió hacer? Porque si usted cree que usted puede sostener la salvación sin la ayuda de ellos, entonces usted inventó la salvación. Pero la salvación no es nuestra. La salvación es de aquel que hizo la cruz y la obra en la cruz del Calvario. Mi hermano, es por eso que Dios todavía hasta el día de hoy sigue advirtiendo a las iglesias y les da una sugerencia, un consejo o un mandato, como usted quiera llamarlo. ¿Sabe qué le dice a las iglesias? ¿Sabe qué le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Le dice: recuerda de dónde has caído. Recordemos, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El Señor nos está dando la oportunidad a los creyentes, a los de la iglesia, que nos arrepintamos si de verdad hemos caído y realmente reconocemos que hemos caído. Porque lógico, en este mundo caído y en este cuerpo de carnalidad, de seguro que estamos en riesgo de caer. Por eso dice: arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Qué dice Apocalipsis 2:16 a la iglesia de Pérgamo? ¿Qué le dice? Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Otra vez, y es el mismo aviso el día de hoy para todos nosotros. Arrepiéntete.
Bueno, vamos a ser justos. Arrepintámonos. Yo también me incluyo. Arrepintámonos. ¿Y qué le dice a la iglesia de Ponciana? A la iglesia de Sardis, perdón. Tome mi hermano el que sigue. A la iglesia de Sardis le dice: así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. La oportunidad sigue todos los días de nuestras vidas. ¿Sabe quién es el verdadero cristiano? El que reconoce su pecado y se arrepiente y sigue caminando con la ayuda de su Señor. Porque si usted me dice que el verdadero cristiano es el que no comete pecado, bueno, enséñeme en qué parte de la Biblia dice eso. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Mis hermanos, mis hermanas, esto es tan, pero tan importante para que nosotros entendamos el día de hoy que somos como Barrabás, que no olvidemos que fuimos Barrabás y que un justo murió por un injusto, y que nos dijeron un día cuando aceptamos a Cristo: ya eres libre, ya no tienes culpa de nada, ya no tienes condenación, ya Cristo murió por ti. Ahora únicamente confía en Él, camina en Él, aférrate en Él, abrázate en Él y exáltale todos los días. Y en esta iglesia le damos gracias a Cristo porque Él ganó nuestra salvación, Él la sostiene y Él nos llevará a la vida eterna según lo ha prometido. Denle un aplauso grande al Señor. ¿Eso quiere decir que podemos hacer lo que nos da la gana? No, mentira del diablo. Claro que no. ¿Sabe por qué no? Porque los hijos verdaderos, los verdaderos creyentes, se duelen, le duele y odian haber caído en pecado. Y eso los lleva al arrepentimiento. Hágase la evaluación esta mañana. Si usted en algún momento experimenta que está siendo esclavo de algún pecado, porque todos somos esclavos de algún pecado, y decirle al Señor: Señor, yo quiero llegar al punto de odiar este pecado para no volverlo a cometer o no volver a caer en él. Y así su vida de santificación cada vez será mejor, mejor y mejor. Ya somos salvos porque Cristo ha ganado la salvación. Ahora estamos caminando en la santificación. Por obra del Espíritu Santo, aférrese al Espíritu Santo y solo Él nos ayudará a ser fuertes y seguir adelante. Gloria a Dios. Denle un aplauso grande al Señor en esta mañana.